Buenos días, Bethel. Alabo a Dios por estar aquí. Siempre estoy agradecido cuando me levanto. Sabes, cuando era niño y nuestros abuelos decían, estoy tan contento de haberme despertado esta mañana. ¿Sabes cómo te quedabas ahí y ponías los ojos en blanco? Pues a medida que envejeces, reconoces, Dios, estoy agradecido de que me dejaste levantarme esta mañana y reconoces su bondad en nuestras vidas. Y entonces, Anita, tengo una petición especial para todos ustedes antes de comenzar esta mañana. Tendré que hacerme una resonancia magnética el viernes en mi hombro. Soy claustrofóbico. Ahora me dijeron que me pondrán en una abierta, pero este es el problema. He estado en una abierta antes y grité a todo pulmón. Y entonces finalmente entró la señora y me rogó, entró y me revisó 4 o 5 veces y finalmente dijo, si puedes quedarte quieta 5 minutos más, podemos terminar. Así que número 1, les pido que recen para que no grite cuando cierren la puerta y que el ruido clic, clic, clic no me vuelva loca. Así que, por favor, reza. Voy a contar con que reces por mí para que tenga paz. Pero de todos modos, de lo que quiero hablar hoy proviene de segundo de R, primero, segundo de Reyes 22 y segundo de Crónicas 34. Tengo un compañero de lectura. He leído mi Biblia durante años, pero a través de un pequeño grupo, una señora llamada Michelle, que solía estar aquí, ahora está en Oregón, leemos la Biblia y cada jueves nos llamamos. Como ella no está aquí, nos llamamos y revisamos lo que hemos leído durante la semana. Y nosotros seguimos el plan de lectura de la Biblia, pero no saltamos esos 5 días, así que vamos más adelantados. Entonces, el jueves fue el día en que estábamos leyendo el final de Segundo de Reyes y estábamos hablando de cómo algunas personas pueden comenzar bien, y luego algunas de ellas terminan mal. Y la realización es que no tenemos que hacer eso. Y otra cosa que fue provocada es que a veces restringimos a los niños, a veces no les permitimos hacer las cosas que Dios les ha dado para hacer en la casa del Señor. Ni como padres los motivamos a usar los dones y habilidades que Dios ha puesto en ellos. Un ejemplo clásico es Midana. Midana, cuando era pequeña, declaré que se suponía que iba a ser enfermera. Y una noche, encontré esto años después. Dani estaba enfermo y yo también. Y resulta que estaba limpiando años después y vi esta pequeña nota y ella escribió lo que yo llamé notas de enfermera. Ella había puesto una hora mamá tosiendo, Dani tosiendo, y ella nos revisó varias veces. Y cada vez que nos revisaba, anotaba lo que estábamos haciendo. Y la última fue mamá roncando. Y supongo que en ese momento decidió ir a dormir. Bueno, entonces, cuando llegó a la preparatoria, estábamos hablando sobre vocaciones y le pregunté, le dije, ¿crees que quieres ser enfermera? Bueno, ella inmediatamente se puso como loca. Tú solo quieres que yo sea enfermera porque tú eres enfermera. Yo dije, no, 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 eso no tiene nada que ver. A las personas mayores de la iglesia les gustaba que ella los cuidara. Así que una de las cosas que realmente le encanta es trabajar en un hogar de ancianos. Le encanta ser asistente de enfermera. A ella le encanta asegurarse de que los residentes estén limpios. Odia trabajar con personas perezosas. Así que en ella yo estaba tratando de que fuera en esa dirección, pero también tenía una maestra que la influenció y entonces quería ser maestra. Así que le dije, tienes que orar y dejar que el Señor te use. Así que la edad no es un factor. Creo que eso es lo primero en tu folleto. En el reino de Dios, la utilidad no se basa en una edad o una etapa. Y como vemos en segundo de Reyes 22, dice, Josías tenía 8 años cuando se convirtió en rey y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedidá, hija de Rechabía de Bozac. E hizo lo que era correcto a los ojos del Señor y caminó en todos los caminos de su padre David. No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. Y prácticamente se lee de la misma manera en 2 Crónicas 34. Así que Padre, te damos gracias porque al abrir tu palabra esta mañana, te agradezco por el poder de tu Espíritu, que nuestros ojos estén atentos, nuestros oídos estén escuchando, nuestros corazones sean receptivos,
Padre, que lo que hablas, Señor, caiga en nuestros corazones y crezca y desarrolle semilla, Señor, que podamos ser instrumentos de paz, instrumentos de reconciliación, instrumentos de crecimiento en cualquier grupo de edad, Señor, nos hayas asignado. Te doy gracias, Señor. Te pido que consueles mi corazón. Dame tu paz, dame tu poder para hacer lo que me has llamado a hacer. Y por eso, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Entonces, una de las cosas que notamos es que decía que a la edad de 8 años, él estaba en lo correcto. Siguió a David, siguió las costumbres de David. ¿Y por qué es eso significativo? Es significativo porque su abuelo era Manasés. Manasés fue el rey más malvado en Israel. Su abuelo era Amón. Su padre era Amón. Y Amón hizo lo mismo que Manasés. Y sabemos que más tarde Manasés se arrepintió. Pero Manasés fue el que hizo sacrificios de niños. Manasés fue el que cambió el corazón de Israel, los engañó. Y entonces recuerda, por culpa de Salomón, el reino se dividió y entonces tenías el reino del norte y el reino del sur, que era Judá, donde Josías estaba en el reino de Judá. La madre de Josías, Jedidá, o como quiera que se pronuncie, era del reino de Judá. Así que si tienes un abuelo y un padre que han sido malvados, pero tienes una madre cuyo nombre significaba amado o amado de Dios, tienes una madre que también tiene influencia. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Josías fue influenciado. Así La influencia importa. ¿Sabes qué? Somos personas de internet, somos la gente de Google, Siri, Alexa, podcast, esto, podcast, aquello. ¿No lo encuentras? Búscalo en Google. Nosotros somos eso somos nosotros, somos tecnología. Pero se supone que debemos ser personas de la palabra. Se supone que debemos ser personas de Dios. Y por eso tenemos que reconocer que la influencia importa. ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién se juntan nuestros hijos? Importa. Está en Corintios, dice, no os dejéis engañar. Las malas morales corrompen el buen comportamiento. Pasas tiempo suficiente con alguien, ¿sabes qué? Eso no es bueno. Tu carácter generalmente cambia, pero se supone que debemos hacer justo lo contrario. Así que la influencia importa. Y escuché las sesiones generales donde Billy y Shaunta estuvieron en Colorado. Y si te diste cuenta, puse las notas en tu boletín. Soy de los que toma apuntes. Así es como memorizo las cosas. Y su nombre era Pastora Nikisha Wentz. Y ella es de la división juvenil. Y así ella dijo que hay 3 pilares de influencia para nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes adultos. De hecho, esa influencia no está limitada solo a ellos. Me di cuenta de que es para todos nosotros. Y ella dijo, padre, y no voy a leerte todo, pero básicamente el discipulado comienza en casa. Lo que es importante para ti será importante para ellos. ¿Cómo manejas el conflicto? Lo que decides hacer. Y déjame ponerlo aquí. Enviamos a nuestros hijos a la escuela 5 días a la semana, entre leones y tigres y osos. Oh, vaya. Y no nos atrevemos a preguntarle, ¿quieres ir a la escuela? Los hacemos levantarse y les decimos que vayan a la escuela. Baja a la escuela, no es una opción. Pero a veces es una opción llevarlos a la iglesia. Y entonces tenemos maestros frente a ellos. No sabemos de dónde vienen, ni siquiera sabemos qué están diciendo. Nuestra influencia importa. ¿Estamos influyendo para el reino de Dios o simplemente dejando que el mundo los influya? Importa lo que hacemos. Y dice, porque Efesios 2:6 dice que nosotros somos, que le dice a los padres que no provoquen a sus hijos, sino que los críen en la amonestación del Señor. Mira, cuando yo estaba creciendo, solía haber un dicho que decía, bueno, deja que los niños sean niños y siembra tus avenas salvajes antes de envejecer. No. Y cuando leí la Biblia por mí mismo, descubrí que eso es una mentira. Es directamente del abismo del infierno, la verdad no está en ello. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice, recuerda a Dios en tu juventud porque los días se van a poner difíciles. Y cuando te pongas difícil, tienes que tener a alguien en quien apoyarte, aparte de algo para fumar, inyectar, inhalar o acostarte. Debes tener a Jesús, porque así es como funciona. Y estoy agradecido, crecí en un hogar disfuncional. No fue bueno. Había alcohol y cosas, pero ¿sabes qué? Nos dieron a Jesús. Y así recuerdo cuando mi madre murió, yo estaba de pie junto a su ataúd y mi hermana gemela estaba allí y lloraba y decía, nunca voy a ser la misma, nunca voy a ser la misma. Y yo dije, si realmente sientes eso, entonces la vida de nuestra madre fue en vano. Ella era madre soltera porque nos dijo, no importa lo que pase en la vida, aférrate a Jesús. Lo que les enseñamos importa. La influencia importa.
No me importa lo que diga el doctor tal o cual. No me importan esos expertos que no tienen sentido común en absoluto y obtienen su sabiduría de una piedra. La palabra de Dios es nuestra roca. Y luego dice que los pilares o aquellos de nosotros que hemos pasado la edad de adultos jóvenes somos pilares. Y lo que hace un pilar, y me encanta lo que ella dijo, es que comparte el peso, la fuerza y da poder para soportar la tormenta. Así que los niños pueden no estar bajo nuestro techo, pero cuando vienen aquí somos sus pilares. Aunque no estén bajo nuestro techo, todavía somos responsables de ayudarles a usar los dones, habilidades y talentos y a enseñarles las cosas de Dios. No podemos simplemente quedarnos a un lado como, oh, dile al niño que se aleje de mí. No, no, no. Dios te puso en este lugar por una razón. Si ves que tienen un don para la adoración, déjalos adorar. Si tienen un don para cantar, déjalos cantar. Si tienen un don para ser ujieres y servir o lo que sea, déjalos hacerlo. Eso es lo que hacen los pilares. A veces vemos cosas que los líderes no ven. Oh, veo que eres bueno planificando. Ven, ayúdame a planificar. No es una competencia porque algunas personas quieren pensar que son jóvenes o intentar sobresalir. Oh, no, 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 bebés. Son nuestros futuros líderes. Y Dios nos puso en el lugar para entrenarlos. Somos padres lejos de casa. Somos padres espirituales. Jesús dijo, no impidáis que los niños vengan a mí. Así que cuando vienen a nosotros en busca de ayuda, miramos, hacemos lo que podemos para ayudarlos. Le pedimos al Señor, muéstrame cómo ayudarles. Y a veces es decirle a ese adolescente, ese error que cometiste. Mira, a veces nos volvemos tan santos y tan valientes que no queremos decirle a nadie que cuando yo era adolescente cometí errores, hice un montón de cosas. ¿Sabes qué? Pero adivina qué. Cuando puedes decirle a ese adolescente, a ese joven adulto, cariño, levanta la cabeza. Yo hice eso, fui rebelde, me descarrilé, me descontrolé, ¿sabes? Pero Jesús me ayudó a volver al camino. Cuando le entregué mi vida a Jesús, Él me ayudó a volver al camino. Para eso estamos aquí. Estamos aquí para compartir nuestros testimonios. Y eso yo... Si te das cuenta, puse mi aporte ahí. Salmo 145 dice, una generación contará tus obras a otra, lo que Dios ha hecho por nosotros, y se lo contamos a la próxima generación. No te lo guardes para ti. ¿Sabes qué? Algunas cosas que hemos hecho son vergonzosas, pero ¿sabes qué? Si tienes a alguien en tu vida que hizo lo mismo, ¿por qué crees que Dios los puso frente a ti? Los puso ahí para que tú, mira, nena, sí, lo hice, pero ¿sabes qué? Mírame. Mira lo que Dios ha hecho por mí y Él podría hacer lo mismo por ti. Así que necesitamos darles esas experiencias. Y David dijo en el Salmo 71, 14, ahora también cuando sea viejo y de canas, oh Dios, no me desampares hasta que declare tu fortaleza a esta generación, tu poder a todos los que han de venir. Para esta generación estamos aquí para un tiempo como este. Tenemos pequeños Josías, tenemos pequeños Samueles, tenemos pequeños Dávides. ¿Y sabes qué? No rechazamos a ningún niño. No rechazamos a ningún niño. No me importa lo mal que pienses que ese niño es. O si no presta atención, oramos por la gracia de Dios. Oramos por la sabiduría de Dios. Señor, muéstrame cómo ayudar a ese niño. Porque el que más problemas tiene es el que más nos necesita. Y a veces son esos los que son relegados a un rincón. Nadie los quiere en su clase. Nadie quiere... No, 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 no. Jesús no te puso aquí para alejar a ese niño. Caño, ven a sentar conmigo. Sí, me vas a... Puede que no puedas quedarte quieto. Pero aquí tengo unos crayones. Aquí tengo una página para colorear. Aquí, siéntate aquí, cariño. Quiero que experimentes el amor de Jesús. Y luego dice, socios, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que estos jóvenes, estos adolescentes, estos jóvenes adultos son nuestros socios en el ministerio. Ellos no están aquí solo corriendo por la iglesia para que los entrenemos. Son nuestros socios. Los estamos preparando para hacer el trabajo del reino. Y algunos de ellos podrían superarnos ahora mismo. Y una de las historias que ella compartió fue sobre un joven. No recuerdo su nombre. Creo que era Zach, pero no estoy seguro. Pero lo que ella dijo, él tenía 14 años y él dijo, fue a donde ella y él dijo, sabes, lo único en lo que soy bueno es en la pesca. Y entonces ella dijo, está bien. El pastor dijo, ¿cómo quieres trabajar con esto? Así que organizó una salida mensual para llevar a los niños a pescar. Pero no solo pescaron, él planeó un sermón, planeó un pequeño devocional.
No solo vinieron los niños, sino también los padres. ¿Ves lo que una persona tomando interés puede lograr? Vemos a un niño con un don y dicen, quiero hacer esto. Cuando permitimos que el Espíritu Santo abra nuestros corazones para mostrarles cómo avanzar, ¿adivinas qué? Pueden ser utilizados para el reino, pero quiero que entiendas que esto no se limita a los niños y adolescentes y jóvenes. Es para todos nosotros, porque no sé tú, pero yo crecí en una iglesia donde solo ciertas personas podían hacer cosas. Y el pastor eligió a sus amigos. Él eligió a las personas que le caían bien. No eligió a los más talentosos. Decidió, oh, si me caes bien, sí, quiero que seas el presidente de la Junta de Ujieres. Oh, si me gustas, entonces quiero que lideres la alabanza. No. Se supone que debe basarse en los dones y habilidades que Dios puso en nosotros. Y se supone que debemos ser capaces de reconocerlo. No debería haber celos. No debería haber competencia. Porque adivina qué, 2 de nosotros podemos tener el mismo don, pero puede que no funcione de la misma manera. Y está bien, porque no se supone que debamos ser. Tengo una hermana gemela y una de las cosas que más me irritaba era que la gente esperaba que fuéramos exactamente iguales. Pues ella mide 1,78 m y era muy delgada y yo era baja y gorda, pero aún así esperaban que nos gustaran las mismas cosas, que hiciéramos las mismas cosas y somos totalmente diferentes. A ella le gusta Facebook, a mí no me interesa. Soy lectora, ella no lo era. Yo era estudiosa, ella no lo era. Pero la gente intenta que sus hijos sean iguales. Y recuerdo que con Billy y Brian en la escuela yo tenía lo siento, Brian, pero tengo que decírselo. Él era muy hablador, era un parlanchín en la escuela. Así que cuando iba a las reuniones de padres y maestros, ellos decían, oh, bueno, ya sabes, Billy es muy agradable, es tranquilo. Lo único que hace es tirar del cabello de las niñas. Y luego se quitaban las gafas y decían, sí, pero Brian habla todo el tiempo. No importa dónde lo ponga, hablará con la pared, hará que la pared hable. Así que tiene uno igual a él, aleluya. Pero de todos modos, pero el punto es, espera. Mis hijos no son iguales. Entonces no puedes tratar a uno exactamente como al otro. Brian tiene su personalidad y Billy tiene su personalidad. Así que véanlos como individuos, corrijan lo que necesite ser corregido, pero no traten de hacerlos iguales. Verás, como padres, a veces cometemos errores. Bueno, Susi es un estudiante de sobresaliente, mientras que tú tienes un suficiente y tratamos de convertir el suficiente en sobresaliente. No funciona. Destiny, lo sé, no funciona. Intenté eso, no funcionó. Entonces no podemos hacerlos iguales, pero podemos reconocer sus dones y sus habilidades y sus talentos. Y así, los pilares se refiere tanto a nosotros como a los niños. Y luego, número 2. No, hablé sobre la influencia. Número 3, dice que tenemos que buscar más a Dios y establecer nuestra propia relación personal. Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículos 4 al 7. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 3 al 7. Y dice, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de su padre, David. Y en el año 12 comenzó a purgar a Judá y Jerusalén de los lugares altos, las imágenes de madera, las imágenes talladas y las imágenes fundidas. Derribaron los altares de los Baales en su presencia y los altares de incienso que estaban sobre ellos. Cortaron las imágenes de madera, las imágenes talladas, la imagen moldeada y rompieron los hizo pedazos y los redujo a polvo y lo esparció sobre las tumbas de los que les sacrificaron. También quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó Judá y Jerusalén. Y así lo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón, hasta Neftalí, y por todos lados con hachas. Cuando había derribado los altares y las imágenes de madera habían sido destrozadas, las imágenes talladas convertidas en polvo, y había cortado todos los altares de incienso en toda la tierra de Israel, regresó a Jerusalén. Así que lo que vemos en el número 3 es que aprendió que tiene que tener una relación personal propia. No podemos depender de la relación de la abuela, no podemos depender de la relación del abuelo, no podemos depender de la relación de mamá y papá. Llega un momento en que tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia relación con Dios. Así que cuando tenía 16 años fue cuando comenzó a buscar a Dios por sí mismo. Y buscamos a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración, asistiendo al estudio bíblico y yendo a la iglesia. Pero él lo hizo por su cuenta y así buscó al Señor. Y así, aunque venía de una familia disfuncional, aprendió a conocer a Dios.
disfunción. No tenemos que ser como nuestros antepasados. El hecho de que alguien haya hecho esto no significa que estoy condenado a hacerlo. He tenido familiares que dicen, bueno, ya sabes, mi papá era esto y mi papá era aquello, así que no. No puedes decir que puede ser eso porque Dios no te hizo como tu papá. Puede que haya algunas cosas que se nos cuelen y desencadenen, pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, podemos superarlo. Alguien de 70 años me dijo, bueno, soy así porque mi mamá, y yo dije, ¿en serio? Sal de mi cara. Una vez que cumpliste 18 años, tenías la responsabilidad de llevar tu vida por tu cuenta. Y luego tuvieron que decirme, bueno, no lo he visto. No tienes que verlo. Lo has escuchado, lo has leído. Y cuando no eres bueno, haces el bien. Cuando sabes más, haces mejor. Así que no me digas que a los 70 años todavía intentas culpar a tu mamá y papá por algo cuando cumpliste 18 y creciste. Podrías salir de eso si quisieras. Hay cosas de las que me alejé en mi vida. Hubo cosas que vi en mi casa que no me gustaron y decidí entonces que no iba a hacer eso. Me alejaré de eso. Algo de eso me hizo terco, me hizo demasiado independiente. Pero ¿sabes qué? No puedes culpar a tu familia por el resto de tu vida. No puedes culpar a tus tíos porque tienes mente propia. No puedes culpar a tu mamá y papá. Tienes mente propia. Y número 1, tienes a Jesús que te ayudará a superarlo. Y requiere trabajo. No va, ya todo el mundo quiere como chasquear los dedos y que todo cambie. No funciona así. Internet funciona así. Siri puede funcionar así. Alexa puede funcionar así. Pero la vida no funciona de esa manera. Y Dios no siempre trabaja así. Lo siento, pero eso me enoja. No tenemos que ser como nuestros antepasados. Y luego, a la edad de 20 años, cuando estaba en su 12º año, ahora tenía 20, decidió, voy a aplastar, matar y destruir todos estos ídolos, todas estas cosas. Rompió, quebró, aplastó, arrojó y quemó huesos de los malvados. Dijo, está bien, esto es lo que tengo que hacer. Voy a aplastar, matar y destruir. El pastor Billy ha estado hablando sobre fortalezas. ¿A qué fortalezas nos hemos aferrado de nuestro pasado? ¿Qué tradiciones hemos creído? ¿Quién dijo que no vas a llegar a nada y que no vales nada? Deshazte de eso, porque Jesús dijo en el Salmo 139, tú fuiste hecho de manera asombrosa y maravillosa. Él dijo en Efesios 2:10, eres su obra creada en Cristo Jesús para buenas obras que planeé para ti de antemano. Antes de que llegáramos a esta tierra, Él planeó el trabajo para que lo hiciéramos. Así que tienes la audacia de pensar que solo estás aquí ocupando espacio. No. Él tiene un plan y un propósito mientras tengamos aliento. Cuando nos levantamos, cuando mis ojos se abren por la mañana, está bien, Dios, me diste otro día para tu gloria. Muéstrame qué hacer hoy. No se trata solo de mí. Y hay cosas que necesitan ser derribadas en las vidas de los niños, derribadas en las vidas de los adultos y de los jóvenes adultos. Y somos el reino de Dios. Traemos el reino de Dios y cuando vamos a la presencia de una persona, Jesús dentro de nosotros, el reino de Dios, el poder del Espíritu Santo, cuando oramos, Él a veces nos dice qué orar. Tú, hey cariño, necesitas esto, oye, necesitas aquello. El Señor nos dejará, Él nos mostrará si lo estamos buscando o estamos en sintonía con Él. Y a veces puede que no sepamos. Él simplemente puede decir, ora, y a veces estoy en una tienda y el Señor fija mi mirada en alguien. Y todo lo que me dice es que ore. No tengo idea por qué estoy orando, pero estoy como, Señor, tú dijiste que ore y yo oro lo que sé orar. Guíalos, dales sabiduría, dales fuerza, ayúdales a verte. Somos personas del reino. Y cuando sabemos más, hacemos mejor. Y lo hacemos por la gracia de Dios. No es sacar fuerzas de flaqueza. No. Es por el poder del Espíritu Santo que vive en ti. Y luego, número 4, a la edad de 26 años, eso fue en su 18º año. Él instruyó a Safán y a Hilcías, los sumos sacerdotes, que recolectaran dinero para que los carpinteros pudieran reparar la casa de Dios. Y así él supo que el templo o la casa de Dios había sido derribado. Entonces dijo, oh, no, esa es otra cosa. Porque el templo era un lugar de adoración importante para ellos. Y él sabía que eso necesitaba ser reconstruido. Así que les pidió que recolectaran dinero y consiguieran a los carpinteros para que pudieran reconstruir el templo. Entonces hay lugares en nuestras vidas, somos el templo de Dios. Si hemos sido salvados, el Espíritu Santo vive en nosotros. Hay lugares que han sido derribados a lo largo de los años. La vida puede golpearte fuerte, puede derribarte, puede noquearte. Y tenemos cicatrices y tenemos heridas. Y a veces queremos rendirnos y a veces queremos retroceder. Pero no, el Señor dice, no. Te creé para un tiempo como este.
Tengo trabajo para ti. Trae esos pedazos rotos a mí y déjame ayudarte a arreglarlos. Porque intentamos arreglarlo, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Confiamos en el poder de Dios que vive dentro de nosotros para reparar nuestros templos, para que podamos levantarnos y seguir adelante, para que podamos ayudar a esas personas que están perdidas y muriendo en este mundo. Gracias, Jesús. Y luego cuando vamos a Segundo de Reyes 22, versículo 8, y lo siento, Wayne, probablemente estás teniendo un momento terrible para seguirme esta mañana. Segundo de Reyes 22, 8. Y dice, entonces Hilcías, el sumo sacerdote, dijo a Safán, el escriba, he encontrado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y él lo leyó. Entonces Safán, el escriba, fue al rey llevando la palabra diciendo, tus siervos han reunido el dinero que se encontró en la casa y lo han entregado en manos de los que hacen el trabajo, que supervisan la casa del Señor. Entonces Safán, el escriba, mostró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio el libro y Safán lo leyó ante el rey. Y así, una de las cosas que creo está en 34, se dijo, Safán leyó parte al principio y no leeré todo el segundo de Crónicas 35 para ti, pero dice, Safán le dijo al rey, le dio el libro. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuán importante es la palabra de Dios para ti? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para ti? Porque cuando Safán leyó el libro, hubo dos respuestas. Safán lo leyó, ¿verdad? Lo miró. Pero cuando Josías lo leyó, ¿qué pasó? Mira lo que le pasó a Josías. Déjame volver. Y dice, sucedió que cuando el rey oyó las palabras, 22:11, sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Entonces el rey ordenó a Hilcías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, Safán el escriba y Asaías el sirviente del rey, diciendo, ve y consulta al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá sobre las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no han obedecido las palabras de este libro. Safán lo leyó. No hubo respuesta, no fue gran cosa. Pero cuando Josías lo leyó, se humilló, rasgó sus vestiduras. Estaba asustado porque es como estamos condenados, va a haber una gran ira y él dice, oye, quiero que vayas y quiero que busques consejo piadoso para mí. Y él fue a ver a una mujer llamada Hulda. Y Hulda era una profetisa y ella dijo, sí, esto va a suceder. Ella dijo, pero por tu corazón tierno, déjame llegar a ese versículo, pero por tu corazón tierno, él dijo hacia el Señor, él dijo, no lo verás en tus días. A veces las consecuencias no cambian, pero la gracia de Dios está disponible para protegernos. Sé que mi vida sería mucho peor debido a los errores que cometí si no fuera por la gracia de Dios. Puede que estés sentado aquí ahora mismo pensando, mi vida es tan mala, pero ¿sabes qué? Podría ser 100 veces peor si no fuera por la gracia de Dios. Así que solo porque tienes que soportar las consecuencias, dices, Señor, aquí estoy. Puede que tenga que lidiar con las consecuencias, pero confío en tu gracia porque te estoy buscando. Porque Hebreos nos dice que Él recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Así que cuando estamos buscando al Señor con diligencia, cuando lo estamos buscando, ¿sabes qué? Su gracia entra. Nos otorga favor en situaciones en las que nunca pensamos que tendríamos favor. Así que cuando pienso en esto, como RCP en tu papel, tienes RCP, deja que la palabra impacte tu vida, o RC chequeo de corazón con la palabra y la oración. Mira, en RCP te enseñan a mirar, escuchar y sentir. Mira, ¿estás bien? Escucha, pones tu oído allí. ¿Están respirando? Escucha. Y luego sientes el pulso. Y si no tienen pulso, entonces comienzas RCP. Y entonces mira, necesitas leerlo. Necesitas leer el libro, necesitas mirarlo, necesitas escuchar, necesitas orar y pedir al Espíritu Santo que te ayude a escuchar, que te ayude a entender lo que el Señor te está diciendo. Y luego necesitas sentir, necesitas examinarte. Es como, ¿qué estoy sintiendo? Recuerdo cuando era más joven, un predicador que recuerdo un domingo, ni siquiera recuerdo sobre qué estaba predicando, pero me enojó porque era algo que yo había estado haciendo y me enfadó. Así que he sido de tomar notas, ya sabes. Y la razón por la que tomo notas es porque mantiene mis ojos lejos de la gente y me ayuda a escuchar a Dios. Y me fui a casa, escribí la escritura, volví a casa y la busqué y pensé, oh Dios, eso es lo que es verdad, eso es lo que decía. Y tuve que arrepentirme.
A veces revisa tus emociones porque a veces Dios nos dice que hagamos cosas y no quiero hacerlas. Y he aprendido a ser honesto con Dios. Dios, no me gusta esto. No quiero hacerlo, pero porque te amo y quiero ser obediente. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer lo que me has llamado a hacer. Así que revisa tus sentimientos y luego tenemos que responder. Eso es obediencia. Necesitamos arrepentirnos si es necesario. Necesitamos reemplazar, lo que significa que debemos derribar las cosas viejas, deshacernos de esos bastiones y necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. CPR, mira, escucha, siente y responde. Y una de las maneras de escuchar es con SOAP. Tengo SOAP. Jabón para tu mente, eso es la escritura. Y cuando lees una escritura, anotas tus observaciones. ¿Quién era? ¿De qué está hablando? Y luego lo aplicas. ¿Qué significa esto para mí? ¿Hay un mandato que necesito obedecer? ¿Hay algo que necesito comenzar a hacer? ¿Hay una promesa que puedo reclamar? Y luego oras. Entonces hay jabón para tu alma. Y luego dice que lo que permitimos, ¿qué? ¿Y quién influye en nuestra vida? Importa. Nuestro trabajo como discípulos es influir en otros para el reino. Entonces, después de hacer la RCP, Y ya casi termino. Una de las cosas que notamos sobre Josías, cuando leyó eso, no lo ignoró. Safán simplemente, aquí tiene rey, no estaba preocupado, no lo ignoramos, no puso excusas, no fue ante Dios. Bueno, ya sabes, Dios, eso fue esa gente. No, eso no fui yo. No. Reconoció que la palabra de Dios era verdadera. No le pidió a nadie en el grupo su opinión. ¿Qué crees que significa eso? No, busco consejo piadoso. A veces la vida se pone difícil. Por eso Dios nos rodea de otros cristianos, otros creyentes, para que pueda levantar el teléfono y decir, señora Iris, necesito algo de ayuda hoy porque estoy luchando con esto. He estado orando y he estado llorando y he estado leyendo la palabra, pero necesito ayuda. Y eso es lo que hacemos. buscamos consejo divino. Entonces, una de las cosas que notamos es que la palabra nos convence. Y tenemos una elección. Y el último es que incluso si las consecuencias no cambian, necesitamos obedecer. ¿Y por qué obedecemos? Porque Jesús dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Bastante simple. ¿Cómo sabe Dios que le amamos? Le servimos, guardamos sus mandamientos. Y para nosotros, al concluir, la ira de Dios se acerca. Este mundo está llegando a su fin. La palabra lo dice. Vemos las señales a nuestro alrededor. Dios no desea que ninguno de nosotros experimente esa ira. No desea que ninguno de nosotros perezca, es como lo llama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer significa que si confías en mi Hijo, crees en mi Hijo, te apoyas en mi Hijo, sigues a mi Hijo, ¿sabes qué? No tienes que preocuparte por fuego del infierno. No tienes que preocuparte por la ira, la segunda muerte lo llaman. Verás, Jesús, Él es la clave. Es la clave para todo en la vida. Así que hoy imploro a cualquiera que no haya tomado la decisión de recibir, de creer y recibir a Jesús el Cristo, para que puedas estar lleno de su magnífico poder. Porque vemos, a veces nos vendieron un boleto hace mucho tiempo. Recibimos a Cristo solo para tener un seguro contra incendios. Y cuando digo seguro contra incendios, significa que te mantiene fuera del infierno. Pero, ya ve, se olvidaron de decirnos que había más que solo mantenernos fuera del infierno. Porque cuando obtuvimos ese boleto decía, tú debes ser mi discípulo, debes llevar mi reino a otros. Se supone que debes traer gente conmigo. Se supone que no debes vivir tu vida solo. Se supone que debes apoyarte en mí y en mi Espíritu Santo para ayudarte a ser una luz. Así que no es suficiente tener un boleto. Así que si solo obtuviste tu boleto y estás sentado, te garantizo que estás miserable. Estás infeliz, no tienes alegría y no puedes esperar para irte de aquí. Es posible que hayas obtenido un boleto, pero no tienes la vida abundante que Jesús prometió. Juan 10:10, Él dijo, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quieres esa vida llena de alegría? Hoy te reto. Toma esa decisión. Busca al Señor
Y para aquellos de nosotros que lo hemos hecho, sigan buscando hambre y sed de justicia. Y los instrumentos del reino. Nuestras cabezas inclinadas, nuestros ojos cerrados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos por los ejemplos que nos has dado a través de tu palabra, Señor. De las personas que se usan en todas las edades y etapas. No haces acepción de personas, pero te agradecemos por enviar al Señor Jesús. Y Señor Jesús, te agradecemos por venir y tomar el castigo y la golpiza y la muerte que merecemos. Para que nosotros, Señor, pudiéramos ser reconciliados contigo y ser tu amigo y vivir libres. Así que ahora, Señor, rezo, si hay alguien que me escucha, que no ha tomado esa decisión o le gustaría tomarla, que ahora sea el momento. Padre, te doy gloria. Padre, te doy alabanza. Te doy gracias por todo lo que has hecho y todo lo que vas a hacer. Porque es en el precioso nombre del Señor Jesús que oro y te doy gracias y amén. Y ese es el final de mi mensaje de hoy. Dios te bendiga. Y hay una palabra que quiero dejarnos. Humildad. Josías era humilde. Como humildad cuando leo la palabra de Dios y reconozco que estoy equivocado. Me humillo. Cuando decido que no voy a hacer eso, estoy lleno de... Así que nos humillamos, tal como Jesús. Y obedecemos y oran. Todos los corazones y mentes claras. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz esta semana.